Bueno, pues vamos a ir empezando. Si te parece bien, Carlos, yo soy María Perador, Perfecto. soy directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad de ELISA Institute y hoy me acompaña Carlos Valderrama, que es profesional de la ciberseguridad con más de 25 años de experiencia. Para aquellos que aún no lo conozcáis, os hago un pequeño resumen del profesional que tenemos hoy. A nivel profesional ha trabajado para organizaciones de todo el mundo, habiendo aportado gran valor en la construcción de la ciberresiliencia de entidades gubernamentales y organizaciones en diversas industrias. Participa activamente en el desarrollo de estándares de ciberseguridad europeos y globales y ayuda a instituciones y organizaciones a incorporar la ciberresiliencia como parte de su estrategia. Ha creado y participado en la mejora y modernización de varios SOC globales para MSSP, organizaciones públicas y privadas. Ha trabajado en investigaciones internacionales, ha participado en la respuesta a ataques a gran escala y ha creado varias herramientas de ciberseguridad, análisis forense y ciberinteligencia. Además, imparte formación a grupos de fuerzas de seguridad en muchos países y es profesor del máster. A nivel académico es ingeniero de sistemas, posgrado en seguridad en redes y máster en seguridad de la información. Así que para mí, Carlos, es un auténtico placer tenerte hoy en esta masterclass. Gracias. No, el placer es mío. La verdad es que muy contento de estar aquí y con ganas de compartir años de experiencia de diferentes áreas en la ciberseguridad y poder aportar un pequeño granito de arena a la comunidad. Pues muchísimas gracias. Esta masterclass está orientada tanto para aquellos profesionales que estáis en el máster profesional de analista criminal que tenemos en LISA Institute, como aquellos que también estáis en el máster de inteligencia, como aquellas personas que estáis interesadas en lo que es la ciberseguridad, porque hoy Carlos nos va a hablar un poquito de todo esto. Carlos, antes de comenzar con tu ponencia, nos gustaría pues, plantear algunas cuestiones para poder contextualizar la importancia de la inteligencia artificial en la investigación criminal y, sobre todo, poder profundizar en ciertos aspectos clave. En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial en diferentes sectores, desde la medicina hasta la industria financiera. Pero en el ámbito de la criminología y la investigación criminal, aún existe cierto escepticismo sobre su aplicación. ¿Por qué crees que la inteligencia artificial está revolucionando este campo y qué impacto puede tener en la manera en la que se investigan los delitos? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es algo que hemos visto como viene entrando en las primeras etapas en las ciberseguridad y en las investigaciones, en la parte de procesamiento de datos, ¿no? Ahí es donde lo que es el Machine Learning ya lleva bastantes años aportando en áreas críticas, ¿no? Pero creo que con el surgimiento de todos estos modelos de inteligencia artificial a escala, pues esa adopción ha ido incrementando de manera exponencial y ha ido llenando áreas en las que no se tenía considerado, ¿no? Entonces creo que es una herramienta realmente interesante, con muchísimo potencial, pero que tiene doble filo, ¿no? En el campo de la ciberseguridad nos hemos acostumbrado a ver esto, ¿no? Tenemos una herramienta y ya sabemos que las herramientas se pueden utilizar para bien y para mal, ¿no? Y este es el caso de la inteligencia artificial también. Así vemos que pues hay atacantes que están utilizando la inteligencia artificial para perpetuar sus ataques. Y profesionales que estamos intentando utilizar pues todo el potencial que nos da la inteligencia artificial para investigar mejor y para hacer que nuestro trabajo pues sea muchísimo más escalable, ¿no? Porque ya vemos que los ciberataques van en aumento, la sofisticación de estos ciberataques también, y si no utilizamos herramientas, pues no podemos dar abasto, ¿no? Con todo esto. Y siguiendo el hilo de que la inteligencia artificial se puede utilizar para el bien o para el mal, también entiendo que tienen que haber preocupaciones sobre la fiabilidad del uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que estas herramientas de inteligencia artificial utilizadas precisamente en la investigación criminal sean objetivas y justas?
Sí, aquí se juntan varios factores. Creo que el más importante es el conocimiento de la propia herramienta y de los componentes, porque no es en realidad una herramienta, sino un conjunto de herramientas, ¿no? Tenemos varios componentes de infraestructura, tenemos componentes de programación. em, y luego está el componente importantísimo que son los datos, ¿no? Como se juntan todas estas cosas, necesitamos conocimiento, hay que saber ¿no? Cómo está compuesta la inteligencia artificial que estamos utilizando, dónde está la infraestructura, cómo se explotan los datos, ¿no? Y esto creo que hay una brecha bastante importante. Vemos algunos casos de pues, empresas, organizaciones que están implementando y adoptando inteligencia artificial sin estos conocimientos, con lo cual pues esto es un riesgo bastante importante, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo se están procesando esos datos, cómo se están explotando, los datos que yo le doy para poder interactuar con la inteligencia artificial, en muchos casos no están protegidos y terminan filtrándose, ¿no? Entonces, pues al final termina siendo como una manera de que los propios atacantes están utilizando, ¿no? Así como hemos estado poniendo una serie de controles de seguridad en las organizaciones para que estos datos no se filtren, la inteligencia artificial pues está abriendo esas puertas porque pues las organizaciones al querer utilizar estas herramientas empiezan a compartir esta información de manera libre, ¿no? Ujú. Y bueno, para los que nos acompañan hoy, que supongo que serán profesionales del ámbito de la ciberseguridad, criminología o inteligencia, y supongo que también están interesados en aplicar este tipo de tecnologías a lo largo de su carrera profesional, ¿qué habilidades o conocimientos recomendarías desarrollar para poder especializarse en esta intersección entre el uso de la inteligencia artificial si, por ejemplo, no tenemos un background tecnológico? Sí, es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de ciberseguridad, llevamos muchísimos años compartiendo nuestra experiencia a nivel de conocimiento en diferentes áreas, ¿no? En la parte de seguridad se combina, pues, conocimientos de redes, conocimientos de sistemas, conocimientos de diferentes protocolos, de diferentes códigos de programación y pues un buen profesional de seguridad, pues digamos que quisiera ahondar en todas esas áreas y poder como mínimo pues tener un conocimiento transversal de cada una de ellas, ¿no? Porque en los ciberataques se combinan toda esa serie de elementos, ¿no? En la inteligencia artificial aún más, ¿no? La parte de redes es todavía más compleja, la parte de datos es muy compleja, ¿no? El aprendizaje de los datos y creo que es el área más importante, ¿no? Yo creo que el poder desarrollar la inteligencia artificial para que realmente sea una solución que nos sirva, pasa por una buena estructuración de datos, ¿no? Sin buenos datos no tenemos una buena herramienta de inteligencia artificial. Así que yo creo que el área por donde yo empezaría a aprender, si empezara a día de hoy, sería con estructura de datos, ¿no? Cómo se estructuran los datos, cómo se limpian los datos, qué datos necesito para poder estructurar digamos, una solución que sea capaz de responder a los retos y a las preguntas que yo tengo en el día a día, ¿no? Es una herramienta muy potente, pero que si no tengo buenos datos, la herramienta no me va a servir, no me va a solucionar ninguno de los retos que estoy intentando solucionar. Bueno, pues a lo largo de esta masterclass supongo que nos irás explicando todo esto. Puedes empezar a compartir pantalla. Yo voy a decirles a los asistentes cómo pueden plantear las preguntas. Cualquiera de vosotros que tenga preguntas, inquietudes o alguna opinión que dar, lo podrá hacer a través del chat, ¿vale? Tenemos aquí abajo un apartado que pone preguntas y Q&A. Pues ahí podéis poner vuestras preguntas en el chat también.
Al finalizar la sesión, después de que Carlos haga toda la masterclass, iremos trasladándole las preguntas para que las pueda responder. Así que os animo a que lo hagáis porque es la única oportunidad que hay ahora para poder, pues, alguna duda, algo que no os haya quedado claro, pues trasladársela al ponente. Así que por mi parte, Carlos, ya te paso la palabra y empiece la masterclass. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, María, y bueno, pues de nuevo encantado de estar aquí. Em, Quisiera hacer esta masterclass pues de manera muy interactiva, ¿no? Es una materia bastante compleja que tiene muchísimos componentes y pues en parte puede parecer un poco complicada, pero en realidad es como todo, ¿no? Es empezar, es analizar todo lo que conlleva y bueno, espero que sea interesante y que aporte pues a toda la audiencia, ¿no? Em, Primero, bueno, por mi parte, la verdad es que no quisiera tampoco gastar mucho tiempo aquí. Como comentaba María, pues tengo más de 25 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad y pues en los últimos años integrando la inteligencia artificial desde dos ámbitos principalmente desde proteger la inteligencia artificial, es básicamente por donde empecé. Y pronto me di cuenta que veía una herramienta con un potencial increíble para integrarlo dentro de mis investigaciones y dentro del trabajo que estaba haciendo. Como pues, los profesionales de seguridad, sobre todo en el ámbito donde yo más me he especializado, que es en ciberdefensa y en respuesta a incidentes. Todos sabemos que la cantidad de datos que produce una red y una organización a través de su red y sobre todo cuando tiene ciberataques, pues es enorme, ¿no? Así que esto me hizo ver y entender todo el potencial que tenía la inteligencia artificial en esa área tan crítica, ¿no? Em, Vamos a empezar con la parte sobre todo de las amenazas, ¿no? Yo creo que aquí todos conocemos las amenazas, ¿no? La ciberdelincuencia es un problema global, afecta a todas las organizaciones, a todas las personas. Creo que a día de hoy habrá muy pocas personas que no hayan perdido o hayan sido víctima de algún tipo de ciberataque, sea phishing, sea a través de pues, datos bancarios, sea cualquier tipo de ataque, ¿no? Y quien no haya sido víctima es porque pues, quizás no tiene la adopción de tecnología como la tiene la gran mayoría de los países desarrollados, ¿no? Entonces vemos que realmente las amenazas son globales y son comunes a todo el mundo, ¿no? Todos estos métodos tradicionales de ciberataques, pues hemos ido dentro de la industria de la ciberseguridad, hemos ido intentando, como decía previamente, encontrar una serie de controles, ¿no? Y creo que en eso hemos avanzado bastante. Las organizaciones se han concienciado en la necesidad de herramientas, en la necesidad de controles, de procedimientos. Así que, bueno, esa primera ola de ataques, creo que en un momento llegamos a tenerlas de cierta manera controlados, con algunos ataques a gran escala, que, bueno, sabemos que cuando los delincuentes se fijan en un objetivo, pues es bastante complicado pararlos, ¿no? Entonces, toda esta parte más tradicional, los ciberatacantes se han dado cuenta que no eran tan exitosos, entonces han empezado a buscar nuevas vías de ataque y es cuando pues, ha explotado la inteligencia artificial, sobre todo estos modelos públicos que pues, se han ido entrenando con información pública, ¿no? Entonces, para
Para poner un ejemplo, un ataque de phishing en el pasado, pues más o menos a los ciberatacantes les llevaba alrededor de 3 meses, ¿no? De recabar toda la información de una organización, de todos sus empleados, del comportamiento, ¿no? Más o menos estaba medido en una media de 3 meses. Ahora mismo, con la inteligencia artificial, esto se reduce a unas cuantas horas, ¿no? Preguntando a diferentes modelos de una manera, digamos, creativa, podemos obtener toda esa información de manera prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a evidenciar pues esa amenaza, ¿no? Vamos a ver cómo esa amenaza se representa en diferentes formas, en diferentes herramientas que están utilizando los atacantes, y cómo podemos emplear pues esas mismas herramientas y esas mismas metodologías para crear algo que nos permita detectar esos ciberataques y otros a escala, ¿no? Los retos con los que contamos es, por un lado, los datos, ¿no? Como decía, la inteligencia artificial es una tecnología básicamente de datos, de explotación de datos, pues esto se relaciona directamente con la ciberseguridad, ¿no? Tenemos cantidades enormes de datos a procesar, registros, correos electrónicos, transacciones que para poder hacer las investigaciones, ¿no? Entonces, es como la famosa aguja en un pajar, ¿no? Encontrar esa aguja entre todos esos correos electrónicos, registros de sistemas, de red, transacciones. Es realmente complicado, ¿no? Se han ido desarrollando toda una serie de herramientas, pero podemos ver que todas esas herramientas, sobre todo en gesta de datos, ahora cuentan con tecnologías de inteligencia artificial para poder encontrar esa aguja, ¿no? en el pajar, ¿no? En sofisticación, los atacantes cada vez evolucionan más, cada vez se capacitan más, se entrenan más, y cada vez es mucho más rápido y más fácil, ¿no? Para los atacantes adquirir esta información, ¿no? Estamos en la edad de la información, y la inteligencia artificial lo está acelerando pues, de una manera exponencial, ¿no? La rapidez, pues eso mismo, ¿no? Cada vez todo va más rápido. La propia inteligencia artificial hace recortar todos esos tiempos, como decía, por ejemplo, en estos ataques de ingeniería social, ¿no? Cómo se han ido reduciendo y cómo es muchísimo más fácil y más rápido ejecutar uno de estos ataques utilizando la inteligencia artificial. El papel de la inteligencia artificial es realmente crucial, ¿no? Dentro de las propias investigaciones, pero también dentro de la estructuración de las soluciones que queremos construir, ¿no? Y que buscamos desarrollar. Em, Estos métodos que nos está aportando la inteligencia artificial nos ayudan a solucionar pues toda una serie de problemas que con los métodos tradicionales no podíamos solucionar, ¿no? Manejar todos ese volumen de datos tan complejos, detectar por anomalías o por comportamiento era una de las cosas que veíamos que nos podían solucionar, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos realmente discriminar entre un comportamiento de un usuario dentro de nuestras organizaciones, pues que se conecta desde su casa o se conecta desde una red pública? Pues se conecta a su correo electrónico, descarga documentos confidenciales de la organización, pues para enviárselo a los clientes y para hacer sus tareas de día a día. ¿Cómo podemos detectar a este usuario de un ciberatacante? Es realmente complicado, ¿no? Porque a veces nos encontramos que en organizaciones los propios usuarios se comportan como se comportaría un atacante, ¿no? Y al revés, los atacantes aprenden cómo se comporta un usuario, pues es realmente complicado determinar si es un usuario de verdad o un ciberatacante. Pues aquí la inteligencia artificial nos permite, a través de modelos matemáticos y determinísticos,
pues poder encontrar esas variaciones, ¿no? De cómo se comporta un usuario a cómo se comporta un atacante. Em, la inteligencia artificial veremos cómo nos trae toda una serie de tecnologías y una serie de componentes que nos ayudan a organizar los datos, que nos ayudan a clasificar todos nuestros datos para poder analizarlo, ¿no? Y una vez analizados, poder predecir, encontrar patrones, encontrar desviaciones, encontrar situaciones que el ser humano realmente es prácticamente imposible que pueda encontrar, ¿no? Em, las técnicas que hablaremos aquí y las más evolucionadas hasta el momento, pues tenemos por un lado la parte de Machine Learning, como había comentado, en ciberseguridad el Machine Learning ya lleva unos años, sobre todo en el área de operaciones de ciberseguridad, en la detección de anomalías, en análisis predictivos, sobre todo en el tramo de redes, ¿no? En el análisis de datos de redes, ¿no? Por otro lado, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que esto es algo bastante nuevo en la ciberseguridad. Hay diferentes áreas. Por un lado, pues el análisis de información, de texto, de datos escritos, digamos, que están escritos por personas. Ahora también pues tenemos muchísimos datos que están escritos por máquinas, ¿no? Por la propia inteligencia artificial. Entonces, el poder analizar el contenido, lo que hay dentro de ese texto es indispensable. Por un lado, por temas de phishing, por fraude, pero también en otras ocasiones, por ejemplo, nos pueden ayudar para entrenar mucho mejor a nuestros equipos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, asistentes de formación dentro de los equipos de ciberseguridad que están basados en este tipo de métodos de inteligencia artificial, en el que, pues, en vez de tener a un profesor, tenemos a un asistente que nos puede guiar a una nueva persona dentro de nuestros equipos a que tenga la formación que requiere, ¿no? También en asistencias, en investigaciones, este tipo de tecnologías nos ayudan a que pues una persona nueva a nuestro equipo le pueda hacer preguntas, ¿no? Tengo esta investigación, ¿cómo puedo, ¿no? ¿Cómo puedo analizar? ¿Qué herramientas debería utilizar? Entonces, cuando desarrollamos una herramienta de estas, utiliza lo que se llama el lenguaje natural para comunicarse con este analista, con este investigador y poder pues proveerle toda la información de manera correcta. También tenemos la visión por ordenador, en el que básicamente pues tenemos la detección de deepfakes al mismo tiempo para la generación de deepfakes, ¿no? Entonces, pues utilizamos la misma tecnología que utilizan los atacantes, ¿no? Básicamente, pues están utilizando este tipo de técnicas para impersonar, para engañar pues a personas, a sistemas que se basan en reconocimiento facial. También estamos viendo muchísimas técnicas de este estilo en las entrevistas, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo online y desde pues, la pandemia hemos integrado el trabajo en remoto de una manera masiva, ¿no? Entonces estamos viendo que los atacantes están bueno, diferentes personas están utilizando este tipo de técnicas para hacer entrevistas de trabajo, para hacer toda una serie de cosas en las que el reconocimiento facial pues es indispensable, ¿no? Entonces aquí nosotros lo utilizamos para detectar esas variaciones. Hay algunas soluciones que ya están integrando estas soluciones de detección de deepfakes y la verdad es que están siendo bastante exitosas. Análisis de gráficos, básicamente con el mapeo de relaciones en las redes de ciberinteligencia, esto sobre todo en investigaciones de SOCMINT, son realmente interesantes, principalmente porque desarrollamos todo este mapeo
durante muchísimos años para entender las relaciones que había entre diferentes personas, entre diferentes grupos, entre diferentes situaciones. Em, pero todo este trabajo era bastante engorroso, ¿no? Aquí la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo para hacer análisis mucho más profundos, mucho más rápidos y mucho más efectivos. En análisis forense, pues en la mejora de pruebas digitales, así como en el propio análisis de todas esas pruebas, ¿no? En la clasificación, en la identificación y en la propia digamos, comprobación de esas pruebas, ¿no? Que realmente estamos analizando una prueba correcta y no es algo pues, que está producido por alguna persona o por la propia inteligencia artificial después del ciberataque, ¿no? En la parte de Machine Learning, el resumen o como me gusta tratarlo es, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Que buscamos con esto, ¿no? En este caso es detectar lo inusual, ¿no? Los humanos no somos buenos en esto, primero porque nuestra memoria es bastante limitada. Cuando leemos pues, cierto texto, podemos retener hasta cierto punto, ¿no? Hay personas que pueden retener más, personas que pueden retener menos, pero nunca un humano va a poder retener la información y va a poder apuntar a la información que estoy buscando de una manera tan precisa y tan extendida como, como el Machine Learning, ¿no? Entonces, pues aquí esta solución nos aporta muchísimo, nos está dando grandísimas soluciones en las áreas, por ejemplo, de los bosques de aislamiento, ¿no? Poder segregar grupos enteros de información común en textos que no tienen ninguna estructura, ¿no? Entonces es como la estructuración y la organización de datos que no tienen ninguna organización y que no tienen ninguna estructura, ¿no? Los autocodificadores, que básicamente son modelos matemáticos que lo que hacen es encontrar desviaciones en cosas que a simple vista no se ven, ¿no? Y es con pequeños detalles que, de nuevo, para el ser humano, pues es prácticamente imposible detectar, ¿no? En este caso, como por ejemplo, tenemos los ataques de denegación de servicio o el fraude financiero a gran escala que suelen utilizar pues este tipo de ataques, ¿no? Que querer, digamos, parecer un usuario normal, comportarse como un usuario normal, lo estudian con muchísimo tiempo para que pues no se detecte a través de las técnicas y de las tecnologías tradicionales, ¿no? Como caso práctico aquí, traigo la detección de este gran ciberataque en un banco de Bangladesh, que estuvo durante muchísimos años, digamos, totalmente, fue imposible hacer la investigación con los métodos tradicionales, haciendo forensics, haciendo análisis de datos con las herramientas que teníamos. Y con la irrupción de la inteligencia artificial, se crearon una serie de modelos, se entrenaron con los datos que se tenían, que habían analizado cientos de profesionales de computer forensics, y se pudo encontrar pues todas esas relaciones que de un montón de personas pues no habían sido capaces de hacerlo, ¿no? NLP, como decía, el lenguaje natural de las personas. El principal objetivo pues, es descubrir las amenazas en los datos de texto, ¿no? Utilizamos texto para prácticamente todo, ¿no? Y los atacantes, pues, también, ¿no? Todo este texto aparece en diferentes formas y en diferentes formatos, ¿no? Tenemos texto en páginas web, tenemos texto en PDFs, tenemos texto en documentos de Word, en emails, ¿no?
El poder analizar estos datos, por ejemplo, poder determinar que una misma persona escribió un email, escribió una página web, escribió un artículo, escribió un PDF, es indispensable para una investigación criminal, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? Con el tipo de cómo escribe esta persona, el tipo de pausas que hace al escribir, cómo utiliza las comas, cómo utiliza la puntuación, pues estos son una serie de patrones que para nosotros es realmente imposible detectar, ¿no? Y la inteligencia artificial aquí nos ayuda muchísimo. Tenemos modelos como GPT, ¿no? Los diferentes versiones de GPT y ver. Que nos ayudan a pues analizar todos esos datos, registros de chats, redes sociales y con eso pues hemos podido trabajar en investigaciones a gran escala con una tasa de éxito bastante alta, ¿no? Como decía, pues el ejemplo más claro es la detección de phishing de los correos electrónicos o también pues la incitación al odio en las redes sociales, ¿no? Aquí como ejemplo traigo un phishing a gran escala que una gran empresa del Fortune 500 estuvo involucrada. Pues aquí también los métodos tradicionales iniciales no daban resultados y cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos, pues empezamos a ver resultados positivos, ¿no? La parte de visión por ordenador. El objetivo principalmente es detectar el engaño, ¿no? El engaño clásico del cual todos nos fiamos, ¿no? Ver una persona a través de la pantalla, pues estamos muy acostumbrados a eso porque pues el ser humano hace principalmente comprobaciones visuales para poder desarrollar confianza, ¿no? Los atacantes se dieron cuenta de esto, pues son grandes analistas, ¿no? Y entienden la propia psicología humana. Y entonces lo que hicieron fue pues empezar a utilizar técnicas de deepfake para engañar a otros humanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes técnicas el poder detectarlas pues es indispensable. La verdad es que es como una especie de situación del pez que se muerde la cola, porque básicamente se utilizan las mismas tecnologías para engañar que para detectar, ¿no? Entonces es como una tecnología que está haciendo de manera muy exacta, ¿no? La forma de mi cara. Esa misma tecnología me permite detectarla, ¿no? Conforme voy entrenando con los datos de mi propia cara, la tecnología me permite falsificarla de una manera correcta, pero al mismo tiempo detectarla, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos grandes retos. De momento es una técnica bastante exitosa porque es verdad que las tecnologías de deepfake dependen básicamente de la utilización de GPUs. El uso de GPUs es muy caro y no es una tecnología que esté tan al abasto de todo el mundo. Así que, pues, de momento las técnicas que suelen utilizar atacantes, pues, son identificables, ¿no? Aquí, tenemos como ejemplo, perfiles falsos en las redes sociales, bastante complejos, pero cuando los analizamos, pues, encontramos que realmente son falsos. También documentos, falsificados con inteligencia artificial. Como caso práctico, tenemos una investigación de una campaña política en la que se pudieron identificar toda una serie de material gráfico, tanto fotos como vídeos, con deepfake, que eran pues personas que apoyaban campañas, etcétera, etcétera, y que hacían como toda una serie campaña de apoyo a estos políticos, ¿no? Aquí se puede detectar bastante bien también.
Mapeo de las redes de ciberdelincuencia. Pues principalmente tenemos eh, las redes neuronales que nos ayudan a generar relaciones donde no son evidentes. Tenemos toda una serie de tecnologías de correlación de nodos. El Node2Vec es uno de ellos, en el que se encuentran una serie de relaciones que son realmente complicadas de detectar, ¿no? Para el ser humano, para poder detectar esto, pues son semanas de análisis, ¿no? De poder encontrar relaciones entre una persona y otra persona, una entidad y otra, un correo electrónico y otro. Entonces son semanas enteras de utilizando diferentes técnicas de investigación hasta que lo podemos encontrar. Pues esto, la inteligencia artificial nos ayuda a reducir principalmente ese tiempo, ¿no? Em, Aquí como ejemplo tenemos el desenmascaramiento de redes de botnets para blanqueo de dinero, haciendo pequeñas transacciones, microtransacciones a través de diferentes plataformas online. Y básicamente lo que se hizo en este caso práctico, pues fue utilizar las redes neuronales para simular diferentes situaciones, porque los datos no eran tan evidentes. Entonces empezaron a simular de manera aislada situaciones. El modelo pudo entender datos de una manera diferente, porque no los entendía. Los datos productivos que eran parte del ataque, no los entendía de la misma manera, y al llevarlo a una red neuronal, digamos, controlada, pudo encontrar esas relaciones que ayudó a detectar este grupo de ransomware. En la investigación forense digital, como había dicho previamente, nos ayuda a mejorar las pruebas digitales. Por ejemplo, en el borrado de datos, ¿no? Cuando se borran datos a través de diferentes técnicas de ordenadores, de USBs, de diferentes medios. Pues esto siempre es complicado, ¿no? Los discos duros, sobre todo desde que contamos con los discos volátiles, pues esto nos cuesta muchísimo, ¿no? Encontrar esas evidencias de archivos borrados. Ya no solamente del archivo en sí, sino de que realmente fueron borrados y que no, em, que por ejemplo no fue el propio sistema operativo o las aplicaciones que suelen borrar los datos, ¿no? Entonces los atacantes han estado simulando todas esas técnicas de un sistema operativo, de una aplicación, para enmascarar ese tipo de situaciones, ¿no? Em, Aquí como caso práctico traigo un caso de fraude financiero bastante importante, en el que no se podía demostrar que había habido un borrado de datos, y con la utilización de la inteligencia artificial se pudo demostrar que sí, que hubo un borrado de datos intencional por parte de una serie de personas. En la parte de detección y respuesta de amenazas, sobre todo a tiempo real, a través pues, de equipos de SOC, a través de diferentes grupos de CERT. em, la inteligencia artificial pues, nos ayuda a detectar toda una serie de anomalías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos IPs maliciosas, ¿no? De poder encontrar, en este caso, una red utilizaba millones de IPs y de dominios que se autogeneraban de manera automática. Entonces, cuando generábamos una regla, digamos, para poder detectar ese tipo de situación, rápidamente nos entraba el mismo ataque a través de otra IP, de otro dominio, con otro tipo de técnica.
y era realmente complicado, ¿no? Era como ir tapando agujeros dentro de una pared llena ¿no? que se van abriendo, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial pudimos encontrar una manera para ver cuál era el patrón de generación de esas IPs y de esos dominios. Y fue la única manera que pudimos detener ese ataque a través de patrones y no de los propios dominios y de las propias IPs, ¿no? Todo esto pues suena muy bien, ¿no? Pero siempre tenemos unos retos, ¿no? No todo viene de manera fácil y es ejecutarlo y la vida es maravillosa, ¿no? Em, los retos principalmente en inteligencia artificial, cuando logramos sobreponernos a los retos iniciales técnicos y tecnológicos, básicamente están en la parte ética, ¿no? De qué datos utilizo, cómo los utilizo. Y aquí principalmente no solamente está la confidencialidad, ¿no? Sino también los sesgos, ¿no? Puede ser que los modelos que yo entrene estén sesgados, entonces solamente puedan ver una serie de cosas y solamente pueda responder a una serie de cosas y no a otras. Esos sesgos son muy comunes porque la manera como el ser humano aprende y se sobrepone a los sesgos es realmente compleja, ¿no? Y poder simular esa manera de aprendizaje de un ser humano, pues es realmente complicado, ¿no? En la privacidad, lógicamente, qué datos utilizo, cómo llego a esos datos, son datos públicos, son datos privados, son datos que alguien me cede, ¿no? Esto es realmente difícil de controlar y es algo que tenemos que tener en cuenta en la generación de estas soluciones, ¿no? Transparencia, pues cómo garantizar que esos datos son reales. Ese es un reto enorme, porque pues como todos sabemos, en los últimos años las noticias falsas se han ido desplegando de manera mundial. Entonces, cuando entrenamos modelos con información falsa, el modelo va a replicar la información falsa, ¿no? Entonces, al final, no sabemos de qué fiarnos, ¿no? Aquí hay una serie de metodologías, una de ellas la llamamos la explicabilidad de la inteligencia artificial, y es un reto enorme y cada vez más, ¿no? Porque cada vez es más complicado encontrar información objetiva, ¿no? Y que no esté manipulada y que no esté sesgada, ¿no? Y la regulación, ¿no? Vemos que ahora hay una serie de esfuerzos de regulación en diferentes regiones, y pues esto impacta directamente en lo que podemos desarrollar, cómo lo podemos desarrollar y los límites que tenemos con la inteligencia artificial, ¿no? Perfecto, entonces vamos a hablar de un estudio, de un caso específicamente, cómo podemos resolver un ciberdelito con la inteligencia artificial. Aquí em, hay un montón de datos, voy a intentar hacerlo lo más comprensivo posible. Traigo datos técnicos bastante profundos que tampoco quiero entrar en ellos, y la idea es que se pueda entender la globalidad de esto, ¿no? Em, en la implementación veremos cómo pues, hay una serie de técnicas, una serie de tecnologías, que esto viene de mi propia exploración, de mi propio desarrollo, de un modelo que construí yo mismo em, para la detección de ciberataques, ¿vale? Em, entonces, en este caso, el ejemplo es en el que nos vamos a basar es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para identificar y desmantelar una red de phishing, ¿no? Las técnicas es el NPL, que es el lenguaje natural.
para analizar toda esa serie de correos electrónicos, analizar gráficos y la relación entre ellos, ¿no? Entre las diferentes redes. El resultado, pues por un lado tenemos el ahorro de tiempo, la precisión y el propio impacto en la investigación. Aquí, como reto, voy a exponer algún reto en los casos y en los ejemplos que voy a ir poniendo. Reto principal que podemos encontrarnos es cuando tenemos esto desarrollado y cuando exitosamente podemos llegar a un buen resultado, a la investigación. em, ¿Cómo hacemos para que esto nos valga como una prueba fehaciente ante un juez, ¿no? Tenemos un reto enorme, ¿no? Así como decía al principio, tenemos muy poco conocimiento por parte de las organizaciones de la inteligencia artificial. Ahora, pues en la parte legal es enorme, ¿no? Vamos a hablar aquí de diferentes herramientas. Aquí los ciberatacantes, estos son unas herramientas públicas que se están, por un lado, comercializando, por otro lado, compartiendo de manera abierta en Internet. Tenemos AutoGPT, ChatGPT con el prompt Dan, Freedom GPT, Fraud GPT, Chaos GPT y Poison GPT. Son diferentes herramientas que básicamente lo que hacen es emplear diferentes modelos para hacerle la vida mucho más fácil a un atacante, en el sentido de montar una campaña de phishing. Vemos diferentes ejemplos muy comunes, ¿no? Directamente pues se le pregunta al modelo cómo puedo hacer un email de phishing creíble para que esta organización me comparta los datos de una persona, que me comparta los passwords, y el propio modelo pues me escribe el email de cómo lo debería hacer, ¿no? Este es uno de tantos ejemplos. Por otro lado, tenemos ataques en los que se utilizan los agentes de inteligencia artificial, los LLM, para atacar otras organizaciones y otras páginas web, por ejemplo. De tal manera que haciéndole una serie de inyecciones de prompt, ¿no? De texto al propio ChatGPT, en el que pues le digo que utilice una serie de herramientas, de documentos, que analice cierta información histórica y que me ayude a encontrar la vulnerabilidad o no de una página web, ¿no? Cuando encuentro esa vulnerabilidad, puedo seguir en el mismo prompt dándole instrucciones al modelo para que ejecute inyecciones de SQL a una página web, ¿no? Aquí hay bastante información en este sentido. Hay varios ataques exitosos conocidos a nivel mundial. Y pues es una herramienta que se está intentando limitar por parte de todos estos modelos públicos, ¿no? Em, para poder detectar ese tipo de ataques, lo que vamos a utilizar es una serie de algoritmos avanzados, ¿no? Nos vamos a valer de diferentes modelos públicos que ya están disponibles, ¿no? Aquí no queremos tampoco reinventar la rueda, ¿no? Aquí lo que queremos es pues ser lo más efectivos posible con los recursos que contamos, ¿no? Lo que buscamos es identificar patrones, anomalías y toda una serie de elementos potencialmente maliciosos dentro de todo un conjunto de datos enorme, ¿no? Em, los retos con los que nos encontramos están aquí, es un poco lo que ya he estado comentando. Em, los ejemplos, vamos, las áreas en las que nos queremos centrar, sobre todo las que más potencial tienen para hacer la investigación,
las voy listando, ¿vale? Por un lado, tenemos el análisis de comportamiento de los usuarios, como decía previamente, poder identificar esa aguja en un pajar, unido con la detección de anomalías, ¿no? Es de todos esos comportamientos de todos los usuarios, qué es anómalo, qué es diferente, que se me escapa a mí del análisis y de la lectura normal, ¿no? Tenemos la inteligencia de amenazas, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es la nueva técnica que se están utilizando, ¿no? Las nuevas técnicas que utilizan los atacantes en los últimos meses, ¿no? Estar al día de todas estas técnicas es realmente complicado y saber cuáles son las herramientas que están utilizando, cuáles son las excusas que están utilizando los atacantes para poder acercarse a las organizaciones es realmente complicado. Pues aquí la inteligencia artificial nos ayuda a obtener esta información y a digerirla de una manera operativa, ¿no? El comportamiento de los usuarios, ¿no? Como decía previamente, de todas esas técnicas nuevas, ¿cómo puedo compararlas con mis usuarios, ¿no? ¿Hay algún usuario que está haciendo algo parecido? Es algo que tenemos que identificar, ¿no? Para poder decir, no, esto es un usuario o no, esto es un atacante. Tenemos la inspección de paquetes de red. Esto es un reto bastante importante. La inteligencia artificial nos ayuda, primero porque pues, requiere técnicas y conocimientos técnicos muy avanzados, y segundo porque es una grandísima cantidad de datos que tenemos que analizar. Y que nos llevaría meses en poder encontrar, ¿no? Y con esto, pues el análisis predictivo, ¿no? Cuando encontramos toda una serie de comportamientos y de anomalías, cuando vemos cómo los atacantes, pues, digamos, planean los ciberataques, pues no somos conscientes de toda la serie de datos que se generan con esto, ¿no? La hora del ciberataque, la propia técnica, qué hago durante el ciberataque, qué hago después del ciberataque, qué pasa antes del ciberataque en las redes, ¿no? Todos estos datos para nosotros como seres humanos es realmente imposible, ¿no? Detectarlos, saber y decir, ah, pues mira, esto es un patrón, ¿no? La inteligencia artificial es muy buena en este sentido, ¿no? Puede hacer análisis predictivos de acuerdo a todas esas situaciones y a todos esos elementos de cómo se combinan entre ellos tiempos, técnicas, pasos, y de esa manera pues nos ayudan a detectar el ciberataque. En el endpoint, ¿no? La detección a nivel de los propios ordenadores y de los propios dispositivos de los usuarios es indispensable, ¿no? Es crucial poder detectar en el ordenador de los usuarios las actividades. Al fin y al cabo, los atacantes están buscando datos, ¿no? Y esos datos pues pasan por los ordenadores, por los dispositivos, por los móviles de los usuarios, ¿no? Así que tenemos que tener un control exhaustivo en esos equipos, y la inteligencia artificial nos ayuda en este sentido. Vemos diferentes productos que ya están integrando la inteligencia artificial aquí y que están aportando soluciones realmente sólidas aquí, ¿no? Junto con el análisis de tráfico, ¿no? Ya no solamente es el propio ordenador, sino cómo se comporta el ordenador y los equipos, el equipo móvil, incluso los dispositivos IoT, ¿no? Máquinas de café que están conectadas a la red de las empresas. Cómo se comportan en la red, ¿no? Qué tipo de peticiones hacen, a qué servidores se conectan, ¿no? Esto los atacantes pues lo explotan bastante bien, y la inteligencia artificial nos ayuda a poder detectar esas anomalías en el tráfico, ¿no? La mejora del SIEM, ¿no? Todos sabemos que, o los que hayan trabajado con un SIEM, sabemos que lo complicado que es, ¿no? Lo complejo que es trabajar con una herramienta de SIEM por la cantidad de datos, por la complejidad de correlacionar.
actividades ahí es realmente complicado. Incluso pues generando las mejores reglas para detectar esa regla me sirve durante unos días, durante un tiempo, pero no me sirve eternamente, ¿no? Entonces, aquí la inteligencia artificial me ayuda para mejorar esas reglas, para mejorar la capacidad del CIEM de poder detectar ciberataques, ¿no? El análisis y respuesta en tiempo real, esto sobre todo, pues poder detectar todas estas situaciones que requieren una acción inmediata, ¿no? Hay una serie de ciberataques que al cabo de unos minutos, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Para responder. Aquí la inteligencia artificial me permite priorizar conociendo cuáles son las técnicas de los ataques que requieren una acción inmediata, ¿no? Más rápida que todas las demás y las otras, pues priorizarlas menos para que me dé tiempo y focalizarme en las que realmente necesitan una acción inmediata, ¿no? Inteligencia de amenazas, como decía, pues conocer todas estas técnicas nuevas. Si nos ponemos a leer todos los informes de ciberamenazas que tenemos, los de Verizon, los de ahora casi todas las empresas generan su propio informe, ¿no? Algunos anuales, algunos cada 3 meses de amenazas, ¿no? Y a cada una le pone un nombre diferente a la amenaza y nombres de animales, nombres de no sé cuánto, cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, en realidad leemos informes y decimos, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo detecto esto? ¿Cómo saco algo realmente accionable de aquí? Es muy complicado, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial pues nos ayuda a analizar toda esa cantidad de datos tan complejos y darnos acciones específicas para, con esta regla, se pueda detectar a este ciberataque en realidad, ¿no? En la formación y en la actualización, como decía previamente, ¿no? Con nuestros equipos, ayudándonos a guiar la formación, a saber cuáles son las áreas que los equipos necesitan mejora, y pues haciendo una serie de programas de formación y de actualización a medida, ¿no? Todos sabemos que la formación no es la misma para todo el mundo, ¿no? Hay gente que necesita una serie de aspectos, reforzar una serie de aspectos, otros, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, pues aquí la inteligencia artificial nos ayuda, sobre todo a través de técnicas como el NLP, ¿no? Em, la defensa de adversarios, ¿no? El poder tener defensas activas cuando detectamos una nueva técnica, inmediatamente cómo la convertimos en una defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero estar detectando la misma técnica una y dos y tres y 80 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana salen más técnicas. Entonces, si yo esa técnica nueva no defino una manera de pararla, voy a tener a mi equipo totalmente ocupado en seguir parando esa misma técnica. Eso es digamos, una manera que los atacantes utilizan muchísimo, ¿no? Hacen como especie de cortinas de humo para que los equipos estén ocupados, ¿no? Y se cansen, y entonces pues emplean una técnica mucho más sofisticada que no esté detectada para poder entrar, ¿no? Aquí la inteligencia artificial nos ayuda para convertir reglas de detección, digamos, en reglas de prevención, en bloquearlas directamente para que ya ni siquiera puedan acceder a nuestra red, ¿no? En estrategia de defensa, en diferentes niveles, ¿no? En la estrategia nos ayuda muchísimo sabiendo cuáles son los ciberatacantes que se están acercando a nuestras empresas, y definir una estrategia con ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de atacantes que está muy interesado en el sector financiero, en una región específica del mundo, pues que está poniendo un foco muy específico en nuestra organización. La inteligencia artificial nos ayuda a definir cuáles son la serie de controles que debo tener a nivel de prevención, a nivel de detección, a nivel de respuesta a incidentes, para yo ser muchísimo más efectivo. Eso me ayuda a definir esta estrategia de una manera muchísimo más dinámica, ¿no? En la parte de detección de amenazas, tenemos la colaboración y intercambio de información, súper importante, ¿no? Grupos enteros de ciberdefensa,
detección, de prevención en diferentes países. Es indispensable que podamos compartir la información, la experiencia de cuando detectamos a un grupo, cuando detectamos una amenaza, ¿no? Poder compartir esta información para que pues, estos otros grupos puedan detectar, puedan bloquear, puedan parar estos ataques antes de que sea demasiado impactante, ¿no? Para las organizaciones, incluso para gobiernos, ¿no? Esto es indispensable, hay toda una serie de mecanismos, hay una serie de herramientas, hay una serie de vehículos que nos permiten compartir esta información, ¿no? El SOAR como herramienta para automatizar es indispensable, ¿no? El poder coger toda esta información, toda esta inteligencia que nos llega compartida de un grupo de otra región del mundo ya estuvo expuesta a un ciberataque. Ese ciberataque nos llega a nosotros. Como esa información ya está compartida, yo puedo integrarla directamente en herramientas automatizadas, ¿no? Lo cual me permite pues, responder de manera automática sin tener que necesitar más personas, ¿no? Y sin tener que cambiar los planes que ya tenía de mi propio equipo, ¿no? Em, entonces, para poder desarrollar esta herramienta, vamos a definir una serie de objetivos, el alcance, ya más o menos sabemos lo que queremos encontrar, de dónde vamos a recoger los datos, ¿no? Por un lado, tenemos que recoger datos de los endpoints, por otro lado, tenemos que recoger datos de la red misma, del comportamiento de los usuarios, para poder definir qué puedo lograr, ¿no? Con esta información. Después, ¿cómo voy a procesar los datos? Ya había dicho, la inteligencia artificial es un negocio y es una herramienta de datos, básicamente, de definir, de procesar, de estructurar bien los datos, ¿no? Entonces aquí pues vamos a limpiar, normalizar y a procesar los datos que posteriormente vamos a utilizar en los entrenamientos de Machine Learning, ¿no? Vamos a mirar cuáles son los valores perdidos, los valores descartados también. Aquí se suele equivocar muchísimo en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, en los descartes, ¿no? Hay descartes eh, que digamos que se tienen que analizar, ¿no? Que se tienen que determinar si realmente es un buen descarte o si es información que realmente me va a dar contexto en un entrenamiento de datos, ¿no? ¿Cuáles son las características que encontramos en esos datos? De poder separar, pero al mismo tiempo enriquecer datos, diversos datos, ¿no? Datos numéricos, datos de textos, datos de contexto. Esto es súper importante para poder desarrollar la solución. Por otro lado, tenemos el desarrollo de las propias funciones, la parte de ingeniería de la solución, identificar cuáles son las características relevantes que yo tengo que desarrollar, ¿no? Para la detección de las amenazas, ¿no? A partir de aquí, poder seleccionar cuál es el modelo adecuado. Hay un montón de modelos, muchos están ya preentrenados con una serie de información. Hay información que me sirve más, hay información que me sirve menos. Por ejemplo, ChatGPT suele tener mejor información para el análisis de amenazas, de inteligencia de amenazas, pero tiene algunos problemas de alucinamiento, ¿no? Alucina con una serie de datos y de situaciones que cuando le hacemos una serie de preguntas un poco digamos, complejas, un poco elaboradas, nos empieza a dar datos que no tienen sentido, ¿no? Pues esto es uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar y que tenemos que solucionar a través de reforzar, reentrenar los datos con otro modelo que tiene características diferentes, que tiene tecnologías diferentes y que nos ayuda a enriquecer toda esta información.
La formación de modelos, cómo voy a formar esos modelos. Como decía, hay algunos que me sirven para una cosa, otros para otro. Cómo los voy a utilizar, cómo los voy a estructurar en las diferentes fases del propio desarrollo. Esto lo vamos a ver, ¿no? Después, cómo evaluamos el rendimiento. Hay una serie de técnicas para evaluar, pues, la precisión, el rendimiento que me está dando. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial em, termina siendo como una representación de un organismo vivo, ¿no? Y un organismo vivo, como el propio ser humano, aprendemos todos los días, ¿no? Aquí también se equivocan muchísimos fabricantes y en muchísimas soluciones porque generan modelos con una serie de datos que cuando le da una serie de resultados, lo cual ya determinan que es lo suficientemente bueno, lo sacan al mercado, lo utilizan, lo explotan, pero no lo mantienen en constante aprendizaje, ¿no? Y en constante evolución, ¿no? Esto es un error enorme porque, como digo, es como si fuera un organismo que todos los días tiene que aprender, que hay que exponerlo a diferentes situaciones. Totalmente, es una tarea inacabable, ¿no? Empezamos un día, pero no acabamos nunca. Y estos son los modelos que realmente tienen un impacto positivo. Tenemos la integración con los sistemas de seguridad, ¿no? Estos soluciones y estas tecnologías, ¿dónde las vamos a integrar? Las vamos a integrar en el EDR, la vamos a integrar en el SIEM, la vamos a poner en los dispositivos de los usuarios. Hay que ver dónde nos dan el mejor rendimiento, ¿no? Después la supervisión, ¿no? ¿Cómo vamos a supervisar esto? Tenemos varios casos conocidos, públicos, en los que los propios algoritmos se desvían por completo, ¿no? Por eso, por lo que decía, no se cuidan, no se están entrenando bien, no se les expone a información variada, sino que empiezan a desarrollar sesgos, ¿no? Y como se ponen a autoentrenamientos, a que los propios algoritmos se entrenen a ellos mismos, con sesgos, se desvían por completo de la realidad, empiezan a alucinar y se autoentrenan con alucinamientos. Entonces ya es la locura completa y esto es una de las técnicas que siempre hay que tener en cuenta, es la supervisión y la actualización de estos modelos, ¿no? Los métodos de conjunto, los métodos en conjunto, como decía, ¿no? Cómo empleo, cómo utilizo diferentes modelos para mejorar, ¿no? Es realmente complicado porque hay que saber, hay que entenderlos, estos modelos, dónde es el área donde más valor aportan y emplearlo de tal manera que le aporten a los propios modelos, al resto de modelos, en el propio entrenamiento, ¿no? Incorporar la inteligencia de amenazas. Esto es un reto enorme porque, como decía, la inteligencia de amenazas es algo constante, ¿no? Todos los días salen técnicas nuevas, atacantes nuevos. Analizar estos datos de Internet no es nada fácil, ¿no? Hay diferentes técnicas, hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar. Pero están en constante evolución, están generando datos constantemente. Entonces es un reto a tener en cuenta, ¿no? Análisis de comportamiento, pues definir cuáles son los modelos que me van a ayudar sobre todo en la identificación de desviaciones, en los patrones. Em, y el impacto que esto tiene en los usuarios, ¿no? En la parte de VBA, que es las anomalías que puedo encontrar en el propio comportamiento de los usuarios, ¿no? De cómo se comporta un usuario. Un usuario cuando interactúa con una aplicación, cuando interactúa con un equipo, suele tener una serie de patrones, ¿no?
Por ejemplo, pues para cerrar la ventana, ¿no? Con el ratón, pues hay usuarios que van desde aquí hasta aquí y cierran la ventana, ¿no? Hay usuarios que dan la vuelta y cierran la ventana. Hay otros usuarios que van de aquí a aquí y cierran la ventana. Pues esos patrones que para nosotros son imperceptibles, la inteligencia artificial los analiza muy bien, ¿no? Y nos permite determinar que si este usuario que siempre hace este movimiento para cerrar la ventana ya no lo hace, lleva 850.000 veces haciendo este mismo movimiento y empieza a hacer otro movimiento, detecta una anomalía, ¿no? Y ahí es donde nos ayuda a identificarla, ¿no? El Human in the Loop es súper importante, no dejar los modelos entrenándose por sí solos eternamente, ese es un error bastante importante. Los humanos siempre tienen que estar, es una aportación enorme, ¿no? Siempre viene la gran pregunta, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al humano? Pues yo creo que no, yo creo que la inteligencia artificial necesita del ser humano y la inteligencia artificial bien hecha siempre va a necesitar del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano se va a tener, y estamos en ese proceso, ¿no? Va a tener que entender cuál es su papel en todo esto y cómo va a aportar valor de aquí en adelante pues, para ser parte de toda esta transformación en la que estamos en este momento, ¿no? Tenemos la parte de cumplimiento de la normativa y la privacidad, importantísima. No podemos generar soluciones sin saber cuál es nuestra exposición a nivel de normativa, si estamos incumpliendo la ley en algunos países, si realmente puede utilizar esos datos, no los puede utilizar. Es indispensable poder conocer la regulación y las normas de privacidad en las diferentes regiones, ¿no? La integración con respuesta a incidentes, porque pues esta solución tiene sentido para mí en la ayuda que me da en la respuesta a incidentes, en poder detectar ciberataques a escala, que pues me ayude a detectar lo que mi equipo no puede detectar tan rápidamente, y entonces cómo lo podemos integrar, ¿no? Y en la documentación y en la redacción de informes, importantísimo también, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no somos nada buenos documentando, ¿no? Necesitamos mucho tiempo, todo el proceso de pensar, generar un texto para que sea entendible, ¿no? Y luego compartirlo con una organización en el que tenemos a los directores de las organizaciones que no hablan nuestro mismo idioma técnico, ¿no? Y decirles, pues, que hay una ciberamenaza que explotó un Zero Day a través del puerto 443, y no entienden, ¿no? Y esos son nuestros informes, ¿no? Entonces, aquí yo lo que propongo y es lo que yo hice dentro de mi solución es generar un modelo que me permite traducir todo ese lenguaje técnico que yo sé en un lenguaje mucho más plano y mucho más entendible pues, por cualquier persona y por cualquier director y que pueda entender a qué situación se está exponiendo, ¿no? Aquí la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, esto he aprendido muchísimo para no utilizar ese lenguaje que es más comprensible por toda la población, ¿no? Y no solamente la gente técnica. Formación y desarrollo de competencias, como ya había dicho previamente, y mantenernos informados, mantener a los propios modelos de inteligencia artificial informados de sus propias vulnerabilidades, ¿no? Cuando desarrollamos algo, tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber que el código que nosotros desarrollamos, por muy buenos programadores que seamos, siempre puede tener problemas de seguridad, puede traer vulnerabilidades, puede tener bugs. Una de las áreas donde a mí me gusta utilizar la inteligencia artificial, pues es en esto, ¿no? Que vaya analizando técnicas y que me vaya diciendo mi propio código si tiene vulnerabilidades o no. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a comentar una serie de nuevo, esto se basa en mi propia experiencia, en mi propio desarrollo, y entonces voy a describir cómo, cómo lo hice, ¿no? Cómo lo hago, porque esto es algo que todavía lo mantengo, ¿no? Por un lado tenemos la recogida y la ingesta de datos
Por aquí pues, tenemos diferentes técnicas a través de diferentes fuentes, webs, ¿no? Todo esto, como decía, siempre teniendo en cuenta cuáles son las implicaciones a nivel de regulación, ¿no? Y de privacidad, viendo si en esos lugares hay datos personales, cuál es la regulación y, digamos, las limitaciones que puedo llegar a tener en procesar esos datos. Pues aquí podemos definir una serie de técnicas que nos ayude a identificar dónde hay datos personales y esos datos personales anonimizarlos, ¿no? Borrarlos, quitarlos, cambiarlos. Hay diferentes técnicas, ¿no? Em, Utilizar una API, pues desarrollar una API aquí nos ayuda muchísimo para hacerlo a escala y no tener que hacer técnicas de scraping, ¿no? Y de tener que ir a una página web, copiar la página web, analizar los datos, etcétera, etcétera, sino a través de una API que nos permita de una manera muchísimo más programática llegar a esos datos, ingestar esos datos para hacer un análisis posterior, ¿no? Aquí tenemos que hacer una normalización de datos porque hay datos pues, que vienen en diferentes idiomas, hay datos que vienen en diferentes formatos, hay datos numéricos, hay datos de texto, hay datos que tienen una serie de contextos culturales también que tienen que ver con el lugar de donde se escribe, ¿no? Y de donde ocurren las cosas. Y aquí, pues, yo las herramientas que utilizo son el NIFI, el Apache NIFI y Logstash para poder hacer esta normalización de datos, ¿no? Y de registros, para que me ayuden a clasificarlos, ¿no? Pues estos son unos registros de sistema, esto es una conversación, esto es una fórmula matemática, ¿no? Y de esa manera, pues, ponerla cada una en su propio contexto para no mezclarla, ¿no? Porque después, si entreno los datos mezclados, va a ser muy complicado que pueda entender a lo que se refieren. Em, Aquí técnicas de duplicación de datos, ¿no? Porque se me pueden duplicar los datos en esa propia normalización. Importantísimo, las marcas de tiempo, ¿no? Los timestamps, siempre con el contexto del tiempo, ¿no? Una cosa que yo suelo recomendar mucho cuando pues, alguien utiliza ChatGPT, algunos de estos modelos, es preguntarle el día que soy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier cosa que yo quiera investigar es preguntarle a cualquier modelo que estamos utilizando qué día soy, ¿no? A veces nos engañan y nos dicen la fecha de hoy porque la leen del sistema, pero cuando le hacemos las preguntas correctas sobre los datos que tiene, nos van a decir que es de hace 3 años, que es de hace 4 años, que es de hace 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa información tiene contexto en ese momento. No tiene nada que ver el mundo hace 2 años, hace 4 años, que el mundo a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues esto nos va a pasar con los desarrollos que hacemos también. Poder tener las marcas de tiempo de cada uno de los procesamientos de datos es indispensable porque ese es el contexto. Esa información tiene sentido y tiene contexto por ese tiempo, por ese momento, ¿no? Esa misma información dentro de 5 años no va a tener el mismo peso, no va a tener el mismo contexto, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? A nivel de ingeniería, funciones, métodos estadísticos, como decía, pues modelos matemáticos y algorítmicos que me permiten identificar las desviaciones, ¿no? Que pues curvas algorítmicas donde se ven la normalidad de los datos y vemos pues algunas desviaciones, ¿no? Esas desviaciones las cogemos en un grupo y ese grupo lo analizamos, ¿no? Para ver de qué se trata esa desviación. El otro grupo que hace parte de la normalización, ¿no? De la curva normal, también los analizamos, ¿no? Porque también a diferentes, digamos, enfoques, ¿no? Si tenemos un zoom de datos mucho más global,
vemos cómo se normalizan y se juntan los datos, ¿no? Pero cuando hacemos un zoom mucho más acercado, vemos que los datos empiezan a esparcirse, ¿no? A dispersarse un poco. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que se van agrupando, ¿no? Y eso es muy importante dentro de las técnicas para entrenar los datos, ¿no? Después tenemos la selección de los modelos. Pues aquí los he probado prácticamente todos los que han salido disponibles, con diferentes técnicas, con diferentes set de datos de aprendizaje, el propio ChatGPT. Se puede descargar de manera local y ya a ti ya viene preentrenado. Yo le puedo meter mis propios datos para que se entrene encima de esos datos, y puedo conducir un poco el entrenamiento, ¿no? Va muy bien para unas cosas. Ahora tenemos DeepSeek, ¿no? Bastante nuevo, que está, digamos, causando bastante revuelo a nivel mundial. Pero que presenta una solución bastante interesante para este tipo de soluciones, ¿no? Para este tipo de desarrollos que queremos hacer. Nos facilitan muchísimo la vida. Yo soy partidario de utilizar los recursos que hay, ¿no? Conociendo lógicamente cuáles son las implicaciones, los peligros, las amenazas que pueden haber detrás de cada uno de ellos. Y siempre trabajándolo en local. Los modelos que no me permitan trabajar en local, que no me permitan importarlos, no los suelo utilizar porque ahí sí que no vemos lo que ocurre detrás, ¿no? En cambio, pues cuando nos lo traemos sí que podemos ver, sí que podemos aislarlos, desconectarlos de Internet para ver cuál es el comportamiento y analizarlos mucho más a fondo, ¿no? Después estamos la formación y el entrenamiento de los modelos. Yo suelo utilizar los frameworks que más suelo confiar es en TensorFlow, en PyTorch. Me dan resultados realmente impresionantes. La verdad es que cuando empecé con TensorFlow y con PyTorch, me costó muchísimo al principio, pero conforme me fue dando resultados y fui mejorando mis técnicas, los resultados han ido mejorando de manera espectacular, ¿no? Em, Siempre utilizo los aprendizajes con diferentes datos al mismo tiempo, para evitar los sesgos, y para, digamos, asegurarme que los modelos se adaptan de manera continua a las necesidades que yo voy marcando, ¿no? Después tenemos la parte es bastante difícil de traducir, ¿no? Adversativa, adversal. Bueno, es un poco cómo inyecto toda una serie de muestras que son totalmente contrarias, como si estuviera atacando a mi propio modelo, ¿no? Llevándolo a otras, estresándolo, inyectándole datos contrarios, malos, diferentes, para ver sus reacciones. Esta es una técnica realmente buena, porque me ayuda a encontrar muchísimos errores, muchísimos problemas en el propio aprendizaje de los modelos, ¿no? Lo utilizo muchísimo y me suele dar muchísimo, muy buen resultado, ¿no? Em, Después tenemos la parte de monitorización continua. Yo aquí pues utilizo herramientas, algunas de pago, pero muy asequibles, digamos, y gratuitas también, open source, ¿no? Como The Hive, que ahora cambia de nombre, que se llama Strange Bee o algo así. De Misto para la parte del antiguo de Misto, ¿no? Y el código que hay open source de Misto para la parte de automatización de SOR, Phantom también. Y la utilización de playbooks, ¿no? Me desarrollo un playbook de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que quiero detectar, qué es lo que debería pasar después de esa detección, pues generarme un ticket,
ese ticket se debe analizar, ¿no? Y se debe correlacionar con los diferentes elementos de mi red, ¿no? Pues esa es parte del análisis al que expongo a los modelos. Lo suelo entrenar con investigaciones previas en las que todos estos procesos se hacen de manera manual, ¿no? En el que pues, se genera un ticket, después del ticket se pasa a un analista, el analista determina si la actividad de red es correcta, no es correcta, si es de un usuario local, si es de un usuario externo, si es de un equipo local o un equipo externo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y determina, ¿no? Esto es un usuario local, esto es tal, esto es cual, ¿no? Entonces, los modelos, cuando los entrenamos de esto, aquí es la parte que había comentado previamente del human in the loop, ¿no? Aquí hay un humano que aportó su inteligencia, su propio análisis, y el modelo está aprendiendo de ese humano, ¿no? Después hacemos una revisión humana también para ver que esto es así. Cuando lo podemos replicar, yo los modelos que suelo utilizar suelo hacer comprobaciones de más o menos el número que mejor, el mínimo número que mejor resultado me ha dado cinco comprobaciones. A partir de la sexta empiezo a dejar el modelo para que me dé resultados y los analizo, ¿no? Ahí empiezo a reducir de 5 a 4, a 3, a 2, hago como una especie de pirámide, y cuando llego a la última comprobación, em, me suelen dar buen resultado, ¿no? Y ya puedo dejarlo de manera autónoma para que tome sus propias decisiones, ¿no? La integración con inteligencia de amenazas, con lenguaje natural, con procesamiento de lenguaje natural, y con una herramienta que no es bien base de datos, que es como son datos desestructurados, pero que utiliza Neo4j, em, con el que puedo encontrar relaciones, ¿no? Entonces, estas relaciones predefinidas con el lenguaje natural me ayuda a encontrar nuevas relaciones en toda la información nueva que se va generando de las amenazas nuevas que van saliendo día a día, ¿no? Esto me suele dar un muy buen resultado. La parte de análisis de usuario con servicios nativos en la nube como Amazon y como Azure. En algunos casos, pues servidores que me ayudan a escalar la solución, ¿no? La parte de automatización, análisis gráficos con Neo4j, como había dicho, y la interpretabilidad de los modelos. Estos sí que son desarrollos a medida con Python, en la que pues, se define la interpretabilidad de los modelos de manera agnóstica, ¿no? En el que pues, se hace un informe de estos modelos, no solamente de la propia estructura, porque estos modelos, cuando se autoentrenan, van cambiando, su propia estructura de código va cambiando, y Python, a través de estos modelos y estos programas de interoperabilidad, permiten ver cuál es ese cambio, y ver también desviaciones en ese cambio, positivas o negativas, ¿no? Si están desviándose hacia donde aportan valor, o si se están yendo hacia otro lugar, ¿no? Ejercicios de Red Team también. Pues utilizando herramientas y plataformas como TryHackMe, como herramientas de este estilo, en el que pues tenemos diferentes aportaciones y que podemos aprender de ellas, ¿no? La integración con respuesta a incidentes, que ya le había dicho, mejora continua, documentación de los informes, también lo había comentado. Ya está. Es un proceso bastante largo, la verdad es que me tomó alrededor de unos 8 meses poder tener la primera versión, más como un borrador. Y a partir de aquí, pues irlo mejorando, y esto es un trabajo que más o menos pues lo estoy haciendo hace unos 3 años, más o menos, 3 años y un poco más.
Y bueno, ¿cuál es el futuro que vemos aquí? Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad con los dispositivos IoT. Em, Hay hay una gran capacidad y posibilidad de colaboración. Yo creo que la colaboración, compartir la inteligencia, los datos de las investigaciones, compartir el conocimiento, ¿no? Como este foro, ¿no? En comunidades interesadas en este tipo de cosas, pues es realmente importante. Y a nivel de retos, como comentaba, la parte ética, ¿no? Y el uso responsable de estas herramientas, ¿no? Em, Muchísimas gracias a todos. Espero que nos quede un poco de tiempo para preguntas. María, no sé si vamos muy apretados de tiempo, pero bueno, encantado de poder responder algunas de las preguntas que puedan haber. Bueno, Carlos, nos queda un minutito para ser rigurosos con con el tiempo. Veo por aquí algunas preguntas, pero si os parece bien, las podemos dejar apuntadas y pues si alguien tiene alguna duda puede contactar contigo. Claro. Em, a ver, mm, que estoy mirando. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Fernando Rodríguez que nos dice que qué herramientas recomendarías a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, yo creo que un poco las herramientas que acabo de comentar son las recomendadas, ¿no? Yo suelo utilizar herramientas más, como decía, gratuitas, hay un montón, open source, que se pueden encontrar. Yo recomiendo muchísimo, como decía, por ejemplo, PyTorch. Poder empezar a entender el propio PyTorch es indispensable para poder hacer este tipo de soluciones. Yo empezaría por ahí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que esta sesión ha sido súper intensa y además también muy útil para todo el mundo. Recordad que, bueno, cualquier duda, siento mucho que se haya extendido y que a lo mejor hayan quedado preguntas en el chat, pero si las hacéis por el canal de Elisa Comunidad, se las trasladaré a Carlos, que estará encantadísimo seguro de poder resolver vuestras dudas. Yo Y espero nos que... aseguraremos, perdona, María, nos Sí, aseguraremos de contestar todas las preguntas, que no se quede ninguna sí, por ahí en el exacto. aire. Y bueno, yo confío en que esta sesión os haya pues ayudado a acercar más esa visión a los desafíos y las oportunidades que trae consigo la inteligencia artificial, que no todo es malo, ¿no, Carlos? O sea, la podemos utilizar para nuestro propio bien y para también luchar contra las amenazas y los malos, que ellos sí que van a usar la inteligencia artificial para hacer daño. Así que espero de todo corazón que os haya sido muy útil esta sesión. Veo por aquí que ha sido muy interesante. Gracias. Excelente exposición, muchas gracias desde Rancagua, Chile. Bueno, yo creo que ha ido muy bien la sesión, así que os esperamos en la próxima. Carlos, muchísimas gracias por haber participado en esta masterclass. Gracias por invitarme y bueno, encantado. La verdad es que ha sido una maravilla. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Adiós.